del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Continuamos en esta tarea de meditar, de profundizar en estas verdades que ya conocemos, pero que necesitamos justamente vivirlas. Y para eso estamos haciendo estos santos ejercicios. El Salmo 62, 7 nos dice: me acuerdo de ti en mi lecho, en ti medito desde la aurora. Cómo invita el Señor a que nos acordemos de Él en todo momento. Y para eso hace falta meditar, hace falta contemplar, hace falta profundizar. Jeremías 12:11, toda la tierra es desolación por no haber quien medite en su corazón. A eso entonces nos aprestamos a seguir meditando estas verdades tan importantes para nuestra vida, para nuestra salvación. Y continuando con esto de los pecados, vamos ahora en el número 62 y 64 de los santos ejercicios a hacer una repetición y un resumen de lo que ya se ha meditado hasta ahora de los pecados. Lo vamos a poner en presencia de Dios como siempre, vamos a repetir la oración preparatoria, el número 46, como siempre. La composición del lugar que nos puede ayudar, bueno, como siempre, libertad del caso, cada uno verá. Puede servir, por ejemplo, imaginarnos a María Magdalena y su arrepentimiento al encontrarse con el Señor, ese arrepentimiento tan profundo que la llevó a ser Santa María Magdalena. San Pedro, después de su pecado, después de su caída, lo que lloró, lo que se arrepintió, lo que le duró ese arrepentimiento toda la vida. El rey David, escribiendo el Salmo 50, ¿no? Un salmo penitencial, el más hermoso quizás, y una de las partes más consoladoras de la Sagrada Escritura para nosotros, pecadores. En fin, lo que les ayude más imaginarse entonces al Señor y su misericordia, pero también nuestro pecado, nuestro dolor, a eso a lo que queremos llegar. En cuanto a la petición, San Ignacio nos pide que repitamos la petición de la meditación anterior, que estaba en el número 55, pedir aquí crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. El beato Fray Mamerto Esquiú, beatificado dentro de poquito tiempo, decía: Dios me conceda aborrecer este mal, el pecado, aborrecer este mal con todo mi corazón y me envíe la muerte antes de cometerlo. A eso tenemos que llegar, a esa convicción, eso tenemos que suplicar. Y San Agustín le decía al Señor: Señor, conózcame a mí y conózcate a ti, para aborrecerme a mí y para amarte a ti. El primer punto entonces de esta meditación, de esta repetición y resumen es, siguiendo lo que dice San Ignacio en el número 62, dice el tercer ejercicio es del primero y segundo ejercicio, haciendo 3 coloquios, ¿sí? Hacer repetición de 3 pecados y de pecados propios, que son las 2 meditaciones anteriores, y haciendo estos 3 coloquios que va a poner a continuación. Después de la oración preparatoria y 2 preámbulos, y repitiendo lo que ya vimos, será repetir el primero y segundo ejercicio, notando y haciendo pausa en los puntos que he sentido mayor consolación o desolación o mayor sentimiento espiritual, después de lo cual haré 3 coloquios a la manera que se sigue. Y los explica, ya lo vamos a leer. Pero nos detenemos entonces en esto de repetir, o sea, repasar lo que hemos meditado ya, puede servir incluso las notas que hemos tomado, o con la memoria. Las cosas que he meditado de 3 pecados y de pecados propios, haciendo un poco más de hincapié en los puntos donde hallé más consolación, es decir, donde me vino un sentimiento más profundo, donde encontré una verdad más profunda,
como quien quiere terminar de sacar el jugo a una fruta, por ejemplo. Dios me habló en esa consolación, Dios me mostró, bueno, quiero ver si puedo extraer más fruto de esa consolación. O también de las desolaciones, porque en alguna verdad quizás que no me trajo ninguna, no me llamó la atención, ni me hizo profundizar nada, incluso al pensarla como que no le di importancia o que, bueno, a veces detrás de algo así puede haber incluso algún afecto desordenado. Si yo, al meditar los pecados de los otros, de Adán y Eva, los que vimos, sí, veía la verdad, me enfervorizaba realmente, pero al pensar en los míos, ya como que, bueno, lo mejor justamente es como que no quiero ver mi pecado y tengo que hacer hincapié en eso. La desolación también puede ser una muestra de que tengo que profundizar en algo. Por eso San Ignacio nos invita a hacer esta repetición. En el número 118 del Librito de los Ejercicios, hablando de la contemplación del nacimiento del Señor, dirá San Ignacio, nos puede servir aquí, después de la oración preparatoria y de los 3 preámbulos, se hará la repetición del primero y segundo ejercicio, notando siempre algunas partes más principales, donde haya sentido la persona algún conocimiento, consolación o desolación, haciendo asimismo un coloquio al fin y un Padre Nuestro. Es la misma idea de otra parte de los ejercicios. Repasar entonces los puntos. Para eso yo simplemente ahora voy a leer un texto muy hermoso de San Juan de Ávila que resume lo que hemos meditado para recordar lo que ya se meditó y para que simplemente puedan fijarse en aquello donde sea así este punto me trajo más consolación o desolación y ya ir determinando en el momento de la oración en qué cosas van a detenerse más. Dice así el santo: ¿qué gracias os parece que se deben dar a quien por su infinita misericordia nos ha librado de los infiernos, habiéndolos nosotros justamente merecido? ¿Qué daremos a quien tantas veces tendió su mano para que los demonios no nos ahogasen y llevasen consigo? Y siendo nosotros crueles, ofendedores de su majestad, Él nos fue piadoso Padre y dulce defensor. Pensad que quizás están algunos en los infiernos con menos pecados que vos, y de tal manera os mirad y servid a Dios, como si hubiérades por vuestros pecados entrado en el infierno, y Él os hubiera sacado de allá. Porque todo es una cuenta, haber estorbado que no vayáis allá mereciéndolo vos, o sacaros de allá por su gran misericordia después de la entrada. Y si cotejando los bienes que con vos Dios ha hecho y los males que vos a Él no sintiere desvergüenza ni dolor como vos deseáis, no os turbéis por ello, mas perseverad en aqueste juicio y poned delante de los ojos de Dios vuestro corazón tan llagado y tan adeudado y suplicadle que os diga Él quién sois vos y en qué posesión os habéis de tener. Suplicad, pedid a Dios que me conozca, quién soy, qué es mi pecado. Porque el efecto de este ejercicio no es solamente entender que sois mala, le dice a Filotea, que sois mala, sino dice sentirlo y gustarlo con la voluntad y darle importancia a vuestra maldad e indignidad como quien tiene un perro muerto en sus narices. Y por esto, estas dichas consideraciones no han de ser apresuradas ni de un día solo, mas han de ser largas y con mucho sosiego, para que a poco se vaya embebiendo en vuestra voluntad aquel desprecio e indignidad que con el entendimiento juzgasteis que se os debía. El cual pensamiento habéis de presentar delante de Dios, pidiéndole que Él lo asiente en lo más dentro de vuestro corazón. Y de ahí adelante, estimaos con mucha sencillez y verdad, como una persona muy mala, merecedora de todo desprecio y tormento, aunque sea de infierno. Y estad aparejada a sufrir con paciencia cualquier trabajo o desprecio que se os ofreciere, considerando que,
pues habéis ofendido a Dios, es muy justo que todas las criaturas se levantasen contra vos y vengasen la injuria de su Creador. En esta paciencia entenderéis si de verdad os conocéis por pecadora y digna de infierno, y decid en vos misma, todo el mal que me pueden hacer, muy poco es, pues yo merezco el infierno. ¿Quién se quejará de picaduras de moscas, mereciendo eternos tormentos? Y así andad muy maravillada de la infinita bondad del Señor, como no lanza de sí a un gusano hediondo, mas lo mantiene y regala, y le hace mercedes en cuerpo y en ánima, todo para gloria de Él, sin que tengamos nosotros de qué gloriarnos. Realmente, si estas palabras de San Juan de Ávila, de San Ignacio, o lo que vamos a ver un momento después de Santo Tomás, nos llaman la atención, como que no nos cierran del todo, como el problema es nuestro. El problema es que nosotros no logramos entender las cosas como son, con la luz del Espíritu Santo, como las han entendido ellos. Y de ahí entonces, como nos dice San Juan de Ávila, una y otra vez pedirle al Señor la gracia de poder profundizar en esto, de poder entenderlo mejor, de poder gustarlo y sentirlo con la voluntad, incluso con los sentimientos. Con este extenso párrafo, entonces, repetimos un poco toda la materia dada por San Ignacio para, que ustedes mientras lo escuchan vayan anotando y a ver en dónde tengo que repetir, en dónde tengo que hacer más hincapié para sacar mayor fruto. Y tengamos presente que si estas verdades tan profundas y realmente tan elevadas, porque hablan de Dios y del pecado, lo más profundo que podemos llegar, que es el pecado, en cuanto a lo más bajo y lo más elevado, porque se trata de la ofensa a Dios, si nos parecen un tanto exageradas, si no llegamos a verlas así, tanto estas como las que San Ignacio nos hace meditar, que son las mismas, estamos siempre dando este tema del pecado, o lo que va a decir en un momento después Santo Tomás, si nosotros no las llegamos a entender como son y nos parecen así, como vengo diciendo, un poco como quizás se le fue un poco la mano a estos santos, tenemos que darnos cuenta que el problema somos nosotros, que nosotros no llegamos a entenderlas como son, que nos falta luz del Espíritu Santo, y por eso, como nos invita San Juan de Ávila, pedir una y otra vez al Señor que nos ilumine con la luz del Espíritu Santo para que veamos nosotros las cosas como son, el pecado como es, y lo aborrezcamos como debemos aborrecerlo, y nos aborrezcamos también a nosotros mismos por ser pecadores, por haber pecado y por tener incluso deseos de pecar en nosotros. Nos invita a San Ignacio entonces a hacer después un triple coloquio, después de hacer esta repetición, lo nombramos recién, hacer un triple coloquio. Está esto en el número 63 y para nosotros va a ser el segundo punto de esta materia que damos para hacer la repetición y el resumen. Va a decir el santo, el primer coloquio es a Nuestra Señora, la Santísima Virgen, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Esas tres gracias vamos a pedir a la Virgen. Esta que acabo de nombrar la vamos a desmenuzar después. En segundo lugar, para que sienta el desorden de mis pecados y para que, otra vez, aborreciendo, me enmiende y me ordene. La tercera, pedir conocimiento del mundo para que, aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas, y con esto un Ave María. Se lo pedimos a la Virgen para que nos alcance de Jesús y rezamos un Ave María. Después nos va a decir San Ignacio el segundo coloquio, se lo pedimos a Jesús para que nos lo alcance del Padre y con eso un Anima Christi, esa oración alma de Cristo, santifícame, etcétera, que es atribuida a San Ignacio. Y en tercer lugar se lo pedimos directamente al Padre y con esto un Padre Nuestro. Así entonces se hace la repetición y hacemos los coloquios. Yo quiero desmenuzar, dando un poquito más de materia, esas tres cosas, un poco más de materia para hacer la repetición, estas tres cosas que San Ignacio nos invita a pedir en estos tres coloquios. En primer lugar, como leíamos, conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Nosotros conocemos nuestros pecados, pero hasta por ahí no más. No conocemos la profundidad del pecado. Si no, no tendríamos que pecar más, tendríamos que ser santos. Y por eso tampoco los aborrecemos, porque no los conocemos. Aborrecer, conocer y aborrecer. El libro del Eclesiástico, Sirásida 15:13,
aborrece el Señor toda maldad. Tratemos nosotros de aborrecer lo que Dios aborrece. Toda maldad aborrece el Señor. También en el mismo libro 17:23, conviértete al Señor, dice la palabra, y vuelve las espaldas a tu iniquidad, y aborrece sumamente todo lo que es abominable. Va a decir el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del 14 al 15. Lo estaban escuchando los fariseos, amigos de las riquezas, y se burlaban del Señor. Y el Señor les dice, vosotros sois los que os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Miren qué fuerte estas palabras, ¿sí? Que se aplican al pecado y a todo lo que es desordenado. Lo que es estimable para los hombres. ¿Cuántas cosas habrá en mí que yo las veo, las considero estimables o al menos neutrales y realmente son abominables para Dios? Tengo que escabullirme dentro de mí mismo con la gracia del Espíritu Santo y animarme a darme cuenta de esto. Sirásida, otra vez, libro del Eclesiástico 12:3. No lo pasará bien el que de continuo hace el mal y no da limosnas, porque el Altísimo aborrece a los pecadores y usa de misericordia con los que se arrepienten. Son estas palabras realmente que a simple vista nos llaman la atención. Lo mismo la explicación que voy a dar ahora de Santo Tomás. Santo Tomás no se equivoca en estas cosas, dice un sumo pontífice, la doctrina de la Iglesia es la doctrina de Santo Tomás. Y además que puedo citar otros santos, acabamos de decir lo mismo de San Juan de Ávila, San Ignacio, y nos citan la palabra de Dios, la Escritura. Acabo de leer la palabra de Dios. ¿Cómo que Dios aborrece a los pecadores? Entonces, bueno, vamos a leer un texto acá y tenemos que distinguir entonces en cuánto Dios nos ama, pero en cuánto también Dios nos aborrece. Para nosotros entonces aborrecernos en lo que tenemos de aborrecible, que es el pecado. Se pregunta Santo Tomás en la Suma Teológica si somos reconciliados por Dios por la pasión de Cristo, cosa que obviamente sí es verdad. Se hace así, las cuestiones en la Suma Teológica son como preguntas que él responde y pone objeciones y las responde. Y pone primero un texto, un parrafito, un versículo de Romanos 5:10, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y explica así, el santo, la pasión de Cristo es causa de nuestra reconciliación con Dios de dos modos. Primero, en cuanto que quita el pecado por el que los hombres se constituyen en enemigos de Dios. El pecado me hace enemigo de Dios. Entiendo eso, profundizo en eso. Mi pecado, estamos hablando del pecado grave que me separa de Dios, me hace enemigo de Dios. Según el pasaje de Sabiduría 14:9, Dios aborrece por igual al impío y a su impiedad. Palabras muy fuertes. Y en el Salmo 5:7 se dice, odias a todos los que obran iniquidad. Objeciones que se pone el santo y responde. Dicen la primera, la reconciliación no tiene lugar entre amigos. Estamos diciendo que que Jesucristo nos reconcilia con el Padre. No tiene lugar entre amigos la reconciliación. Pero Dios siempre nos ha amado, según las palabras de la Sabiduría 11:25, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste. Luego la pasión de Cristo no nos reconcilió con Dios. Y él responde, Dios ama a todos los hombres por razón de la naturaleza que Él mismo ha creado, pero los aborrece por razón de los pecados que cometen contra Él, según el pasaje del Sirásida 12:3, que es lo que nosotros leíamos más arriba. El Altísimo odia a los pecadores. Y después se pregunta si Dios comenzó a amarnos después de la pasión de Cristo, como que antes no nos amaba. Y dice, no se dice que Cristo nos haya reconciliado con Dios como si éste comenzase a amarnos de nuevo, puesto que en Jeremías 31:3 está escrito, con amor eterno os he amado.
Se dice esto porque mediante la pasión de Cristo fue suprimida la causa del odio, sea por la purificación del pecado, sea por la compensación de un bien más aceptable. Tenemos causa de que Dios nos odie y esa causa es el pecado. Profundicemos esto y como digo, si no lo entendemos del todo es porque nos falta santidad, nos falta luz del Espíritu Santo. Ese es el problema. El problema no lo tiene la palabra de Dios, ni menos los santos que nos ayudan a entenderla. Pedir entonces, quiero entender las cosas como Dios las entiende. Y miremos la cruz de Cristo, miremos al Señor crucificado. Si yo soy causa de eso, ¿cómo no voy a aborrecerme? Si yo lo llevé a la cruz, si son mis pecados los que lo crucificaron. Es que no entiendo nada, en definitiva. A eso tenemos que llegar. Y bueno, darnos cuenta que no entendemos nada es el primer paso para comenzar a entender. Por algo el Señor le decía, ay de ustedes fariseos, ay de ustedes, ¿no? El pecado y la obstinación en el mal. San Ignacio nos hace pedir, entonces, como decíamos recién, conocimiento de los pecados y aborrecimiento. En segundo lugar, para que sienta el desorden de mis operaciones, también pedir esa gracia, para que aborreciendo me enmiende y me ordene. El pecado, ¿sí? Y mis operaciones, cómo están desordenadas, cómo tienden al pecado, conocerlas, aborrecer y enmendarme. Y en tercer lugar, conocimiento del mundo, para que aborreciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Existe el mundo creado, el mundo físico, el mundo también espiritual, pero lo creado por Dios es bueno, sí, sabemos. Pero existe un mundo que es el mundo que está en contra de Dios, que es un espíritu que se respira en contra del Evangelio. Salgamos a la calle en cualquier lado y veamos si en los carteles, en las expresiones de la gente, miremos la televisión, vayamos a la mayoría de los lugares de internet, todo respira algo en contra de Dios. Ese es el mundo malo que tenemos que aborrecer. Dice Santiago 4:4, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y también el mundo en cuanto que rechaza el pecado, es un mundo que nosotros tenemos que rechazar. El mundo racionalista, donde no se acepta nada que supere la razón o la ciencia. San Juan Pablo II escribía ya por el año 94, el Hijo del Hombre, citando la Escritura por supuesto, no ha venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. El mundo que el Hijo del Hombre encontró cuando se hizo hombre merecía condenación, sigue el Papa, y eso era debido al pecado que había dominado toda la historia, comenzando por la caída de nuestros progenitores, pecado original. Pero este es otro de los puntos que el pensamiento post-iluminista rechaza absolutamente. No acepta la realidad del pecado y en particular no acepta el pecado original. Cuando durante mi visita a Polonia, dice el Papa, elegí como tema de las homilías el Decálogo, los 10 mandamientos y el mandamiento del amor, a todos los polacos seguidores del programa iluminista les pareció mal. El Papa que intenta convencer al mundo del pecado humano se convierte, por culpa de esa mentalidad, en una persona desagradable. Objeciones de este tipo chocan contra lo que San Juan expresa con las palabras de Cristo que anunciaba la venida del Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo del pecado. Juan 16:8. ¿Qué otra cosa puede hacer la iglesia? Miren lo que dice el Papa. ¿Qué otra cosa puede? Pero convencer del pecado no equivale a condenar. El Hijo del Hombre no ha venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Cito otra vez la Escritura. Convencer del pecado quiere decir, dice el Papa, crear las condiciones para la salvación. La primera condición de la salvación es el conocimiento de la propia pecaminosidad, también de la hereditaria, pecado original que todos traemos. Es luego la confesión ante Dios que no espera más que recibir esta confesión para salvar al hombre. Salvar, abrazar y consolar con amor redentor, con amor que siempre es más grande que cualquier pecado. La parábola del hijo pródigo sigue siendo a este propósito un paradigma insuperable. Pero es que si yo no reconozco mi pecado, nunca entonces me voy a poder acercar a Dios porque hay un obstáculo entre Dios y yo, entre yo y Dios, que no lo puedo saltear porque lo salta la misericordia de Dios en cuanto yo me reconozco pecador y pido perdón.
Nos puede servir en este sentido recordar aquellas palabras de Ernest Hello que decía, hablando de la verdad y el error, que se ama, se odia el error en la medida de que se ama la verdad. Y si yo digo amar la verdad, pero no odio al error, en realidad estoy confundido, porque las dos cosas se retroalimentan. Entonces, si yo digo que amo a Dios y no odio el pecado, si amo a Dios digo, y no me odio a mí en cuanto pecador, entonces realmente hay algo en que me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque debe ser que no tengo realmente ese amor a Dios, porque tengo que odiar aquello que Dios odia. Tengo que odiar el pecado que me lleva a apartarme de Dios. San Juan de Ávila va a decir, peligrosa ponzoña bebe quien hace pecado. Feísima y terrible faz tiene para espantar a quien de verdad lo conoce, y muy bastante para desmayar a cualquier hombre, por fuerte que sea, si se para a considerar con vivo sentido lo que ha hecho y contra quién lo ha hecho, y las promesas del bien que ha perdido y las amenazas del mal que están sobre su cabeza. Fuertes palabras las de San Juan de Ávila, como estas otras también el mismo autor. No hay cosa tan baja como ser malo, y ninguna cosa hay mala sino el pecador por ser pecador. Aristóteles, sin la revelación, enseñaba: lo más esencial para la moralidad del corazón consiste en amar lo que debe amarse y aborrecer lo que debe aborrecerse. De eso se trata. Eso estamos buscando, eso tenemos que suplicar al Señor. Como tercer punto, veamos lo que nos ofrece San Ignacio en el número 64, que es hacer un resumen. Va a decir el santo, el cuarto ejercicio es resumiendo este mismo tercero. Dije resumiendo porque el entendimiento sin divagar discurra asiduamente por la reminiscencia de las cosas contempladas en los ejercicios pasados y haciendo los mismos tres coloquios. Entonces nos invita el santo a hacer un resumen como un ejercicio más. Entonces pueden hacer un ejercicio más, demorarse un día más, están haciendo los ejercicios en la vida cotidiana con toda libertad. Pueden, en lugar de hacer repetición, hacer resumen, o pueden dedicar un momento también del ejercicio a hacer un resumen. Como quieran, resumir ya la repetición hecha, ya los otros puntos anteriores, que es la misma materia, es decir, tres pecados, pecados propios. Sobre todo hay que entender la idea a la que apunta San Ignacio y ver cómo la aplican con toda libertad. La idea es ir viendo con la inteligencia las verdades contempladas, las verdades meditadas, sobre todo. Esto es para meditación, que es lo que estamos haciendo. Contemplación haremos cuando se trate más de la vida de Cristo. ¿Para qué hacer esta visión de nuevo? Para hacer en un resumen, buscar una idea fuerza, como si fuera un leitmotiv, un eslogan, algo que se me clave en el corazón. Es mucho más que un eslogan, pero para entendernos, ¿no? Una idea fuerza que se me clave en el corazón, que me ayude en los momentos de tentación, que me impulse a buscar la santidad, que como los santos, que muchos tenían esta idea en el fondo de su alma, es decir, morir antes que pecar. Santo Toribio de Mogrovejo llegaba a decir, reventar, Señor, antes de cometer un pecado venial. San Ignacio tiene esa frase tan conocida que la repetía, la escribía, la predicaba, todo para la mayor gloria de Dios. Tiene que haber sido fruto de un resumen como este. Por supuesto, iluminadísimo por el Espíritu Santo, pero eso buscamos, ¿no? En este caso podría ser, por ejemplo, esa frase de San Juan de Ávila, ser pecador es nada y menos que nada. Aprender a hacer resumen, que también se aprende porque estamos aprendiendo a rezar, ayuda a que la oración vaya tendiendo a la simplicidad, a ser justamente más simple, más corta en ideas pero más profunda. Bueno, ya hablábamos en la introducción cómo se hace, qué es la oración de simplicidad, ¿no? Buscar que se haga más afectiva, con menos ideas, pero más profunda, que vayan calando más en el alma, y después uno entiende, conoce y dice más al Señor, con menos ideas, pero más fuertes, más profundas. Y ese es el paso incluso para ya la oración más mística. Bien, todo esto que estamos meditando, todo esto que estamos buscando, que conocer, profundizar en el pecado, en lo terrible del pecado, en nuestra maldad, nuestra fealdad, en ese sentido, bueno, nunca podemos perder de vista la misericordia de Dios. Por supuesto que nunca la vamos a perder de vista, porque
Si no, nos quedamos con un abismo del cual solo no podemos salir. Y hablando de esta misericordia, decía San Juan de Ávila, y con esto vamos terminando, y es tanta la gana que la suma bondad, Dios, tiene de destruir nuestra maldad para que su hechura no quede destruida, nosotros, que cuando quiera que el hombre quisiere y cuantas veces quisiere y de cuantas maldades hubiere hecho, si hace penitencia y pide al Señor que le perdone, está Él aparejado a nos recibir, perdonando lo que merecemos, sanando lo que enfermamos, enderezando lo que torcimos y dándonos gracia para aborrecer lo que antes amábamos. Una y otra vez golpear a las puertas del corazón del Señor para alcanzar estas gracias, que en este caso lo vamos a hacer por María Santísima, lo vamos a hacer directamente al Señor también para que nos lo alcance el Padre Celestial en estos 3 coloquios que nos ofrece San Ignacio para realizar. Un gran misionero del sur de Argentina, el padre Nicolás Mascardi, que misionaba en los indios Poyas, con esos indios, dice que era llamativo como cuando veían la imagen de la Virgen, Nuestra Señora del pueblo, que la habían puesto Nuestra Señora de los Poyas, le decían: Madre mía, limpiad mi corazón de todo pecado. Esto mismo tenemos que pedirle a María Santísima, que limpie nuestro corazón de todo pecado, y para ello, justamente que nos ayude a conocer la maldad del pecado, nos ayude también a aborrecer el pecado y a aborrecernos a nosotros mismos en cuanto somos pecadores. Ave María Purísima, sin pecado concebida.